Jehová es un Elohim de vivos y no de muertos. Shalom, amada familia, bienvenidos nuevamente a un programa más de Casa de Israel Yará y los estudios de las porciones de cada semana. Esta semana nos corresponde estudiar la porción de la parashá Emor. Emor significa y dijo. Y esa palabra pues es importante porque ¿quién fue el que habló? Eso es lo que siempre debemos tener pendiente cuando leemos la escritura. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? Y en este caso, Elohim, Jehová de los ejércitos, le habla directamente a Moisés y le dice a Moisés, habla con Aarón y le da ciertas instrucciones sumamente importantes que debemos considerar porque en estas instrucciones nosotros vemos la diferencia en el sacerdocio y el llamado que Jehová pone sobre nuestras vidas, la vida de nosotros, los creyentes, igual que la vida de los líderes y la vida de los sacerdotes en el templo. Ese es el mejor ejemplo que tenemos. El libro de Levíticos de verdad, que es un libro que nos está enseñando cómo cuidar nuestra relación, nuestra rectitud delante del Eterno. Eso es lo que es importante, la rectitud delante del Eterno. Claro está, a ustedes yo siempre les he enseñado y siempre Casa de Israel Yará tiene por práctica como dogma, este es nuestro dogma, en que hay 40% de los mandamientos que son para Jehová y 60% que son para el hombre, para nuestra relación con nuestro prójimo. Y estoy hablando de los 10 mandamientos. Usted sabe que en Éxodo capítulo 20, cuando Jehová da los mandamientos, los primeros 4 son para él, incluyendo el Shabbat. Son nuestra relación en cuanto a acercarnos a él, el protocolo y la calidad de vida que debemos llevar para acercarnos a él. Luego el 60%, los otros 6 mandamientos de los 10 son cómo relacionarnos con nuestro prójimo. Tenemos que tener eso bien en cuenta, bien en consideración. Así que sí es importante nuestra relación con el Eterno en relación a nuestros rituales y nuestras prácticas, si se quiere, religiosas, ¿no? Entre comillas, porque eso es lo que demuestra al resto de las personas a qué Elohim nosotros estamos sirviendo y cuáles son sus reglas, cuál es su norma, la norma de nuestro Padre Celestial. El portarse bien es de cualquiera. De hecho, esta semana he estado meditando sobre un post que vi de un brasileño, lo puso mi hermana Ana Claudia, en el que estaba hablando acerca de la moralidad y decía claramente este señor, no sé quién es, pero él lo decía, si tú necesitas religión para dictar tu moralidad, el problema tuyo no es de religión, sino de carácter. El carácter, la moralidad no debe ser dictada simplemente por la religión. Nosotros como seres humanos debemos considerar nuestro nivel moral y nuestro nivel de relación con nuestro compañero coterráqueo, con nuestros hermanos seres humanos que están a nuestro alrededor, no necesariamente los que son religiosos o no. Nosotros pues somos personas que somos religiosas, ¿no? Entre comillas, que quiere decir que profesamos un sistema de creencia. Y este sistema de creencia es el sistema que Jehová nos estableció. ¿Y por qué lo hemos escogido a Jehová en este sistema de creencia? Porque se ha probado a sí mismo y ha cumplido sus promesas con su pueblo Israel. Y eso pues tenemos muchísima de más evidencia para saber que solamente Jehová es uno y es único. Y su nombre es único y es uno. Jehová, Yod Hei Vav Hei. Él es único en la creación y él lo ha demostrado así a través de los milenios. Entonces, por eso nosotros escogimos servir a el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob. Y esa expresión, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, es considerada dentro de la teología y dentro del mundo religioso, ¿verdad? En el judaísmo, esa expresión demuestra que Abraham, Isaac y Jacob están vivos para el eterno
Por lo tanto, Él es un Elohim de vivos y no de muertos. Yeshua fue confrontado por los saduceos. No sé si usted sabía, los saduceos eran una secta religiosa, ¿verdad?, dentro del judaísmo del primer siglo, los cuales combatían mucho con la secta de los fariseos. Y la relación de sus luchas entre esas dos sectas, los fariseos y los saduceos, Josefo lo deja registrado en el libro Antigüedades de los Judíos, la página 250. Josefo dice claramente que para el siglo antes del primer siglo, los primeros años de la era, de antes de la era común, o los últimos años antes de la era común, la secta de los fariseos había establecido normas y reglas fuera de lo que es la Torá, fuera de la Torá, y por eso los saduceos tenían luchas con ellos, porque ellos querían, los saduceos, sujetarse estrictamente a la Torá. Le voy a mostrar la evidencia ahora porque la tengo aquí copiada. Déjame ver si se la puedo enseñar rápidamente. Aquí está. Aquí está. Se lo voy a poner rapidito en la pantalla. No, esta no es. Deme un segundito. Lo tenía listo aquí. Se me ha salido de la pantalla, pero no se preocupe que ya lo encuentro bien rápido. Ahora, mírelo aquí. Ok. Y lo va a leer en español conmigo. Mire, se los voy a poner ahí rapidito. Mira lo que dice. Sobre el particular hablaremos más tarde. Esto es la página del libro de Antigüedades de los Judíos, en el libro de Josefo, ¿verdad? Por ahora quiero simplemente decir que los fariseos habían introducido prácticas recibidas de los antepasados, pero que no se encuentran en las leyes de Moisés. Por esto las rechazan los saduceos, quienes afirman que deben observarse únicamente las leyes escritas y no las que han sido transmitidas por la tradición. Sobre el particular se produjeron graves discusiones. Los ricos se inclinaban por los saduceos, mientras que los fariseos contaban con la simpatía de la multitud. Pero de estas dos sectas, así como también de la secta de los esenios, hemos tratado en el segundo libro que escribimos sobre los judíos. Este historiador Josefo pues nos deja registrado lo que estaba sucediendo en ese tiempo del primer siglo. Obviamente, para los ricos era más fácil correr simplemente con lo que decían los saduceos, ¿verdad? Porque los fariseos, Yeshua nos mostró, le voy a enseñar esto, y esto es importante para el tema de hoy. Yeshua nos mostró que los fariseos, con sus tradiciones, invalidaban la Torá, y no solamente invalidaban la Torá, sino creaban cargas pesadas que el pueblo no podía llevar. Mire cómo dice aquí en el libro de Mateo, se lo voy a buscar rapidito en la Biblia, el libro de, vamos a buscar aquí, deja ponerle la Biblia rapidito en la pantalla. Vamos al libro de Mateo, de hecho yo lo tengo acá, déjame ver, este es Mateo capítulo 22, ok, Mateo capítulo 23, ¿verdad? Mire cómo dice aquí Yeshua, verso 23, lo tiene aquí, ¿lo ves? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ok. Hago una salvedad, no todos los fariseos son hipócritas, hay muchos fariseos, de las cuales habían 7 sectas en el primer siglo, los cuales son fariseos, hombres piadosos como usted y como yo. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta y del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Guías ciegos, que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Allí estamos viendo de lo que decía Josefo. También en el Nuevo Testamento, Yeshua se registran sus palabras, el libro de Mateo registra las palabras, que el fariseísmo de aquel tiempo pues había desechado lo que era importante de la ley,
¿Qué quiere decir? La misericordia, la fe, ¿verdad? La compasión por los demás, todo por cumplir la tradición de los padres. Cumpliendo tradición de padre, hacían que el mandamiento perdiera relevancia y entonces el pueblo, de alguna manera, aunque el pueblo apoyaba el hecho de que pues las tradiciones son las tradiciones, obviamente, usted como ciudadano de su tierra, nunca, especialmente los que viven en Estados Unidos, que vienen de sus tierras. Yo soy venezolano, yo nunca me olvido de mi tierra y recuerdo las cosas como las vivía allá y mis tradiciones. Claro está, todo lo que no ofende a la Torá ni al Padre, pues yo lo practico. Lo que ofende a mi padre, pues yo no lo practico de mis tradiciones. Pero el pueblo tiene la tendencia de mantener sus tradiciones. Y el problema con los fariseos y con el pueblo en ese momento en que esas tradiciones contradecían lo que la Torá dice. Entonces esa era la lucha. Y los saduceos se les hacía más fácil enseñar el evangelio a la gente pudiente, porque la gente pudiente no quería someterse a esas tradiciones y a esas prácticas dogmáticas, religiosas, si se quiere, ¿verdad? Del judaísmo, el ismo de Judá, la identidad judía. Ahí había ese conflicto y había ese problema. Ahora, nuestro tema, le di eso como fundamento, porque nuestro tema de hoy es importante que lo observemos desde un punto bien objetivo. Y le voy a llevar a la porción para que tenga idea de cuán importante es que sepamos que Elohim es un Elohim de vivos y no de muertos. ¿Ok? Vamos a ir a la porción en el libro de Levítico, capítulo 21, que es donde comienza la porción. Y ahora se las voy a colocar aquí en la pantalla. Dice, Jehová dijo a Moisés. Ahí Jehová dijo, esa es la palabra emor, ¿verdad? Dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen a causa de algún difunto de su pueblo, de ningún muerto, ¿verdad? Salvo que sea un pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano, ¿ok? O su hermana virgen que está cerca de él y que no haya tenido marido. Por ella puede contaminarse. No se contaminará profanándose, pues es dirigente en medio de su pueblo. No raparán su cabeza, ni cortarán la punta de su barba, ni harán incisiones en su cuerpo. Serán santos para su Elohim, y no profanarán el nombre de Elohim, de su Elohim, porque ellos presentarán las ofrendas quemadas. El pan de su Elohim, por tanto, serán santos. ¿Ok? Ok, esa porción es sumamente importante. ¿Por qué razón? En el ritual de los muertos en Egipto, recuerden que ellos vienen saliendo de Egipto, ¿ok? Entonces, ellos van saliendo de Egipto, van caminando por el desierto, y según van caminando por el desierto, el Padre le dio sus leyes, pero luego en el caminar, en su tiempo del desierto, ellos siguieron recibiendo nuevas normas. O sea, toda la Torá no fue dada en el Sinaí. En el Sinaí fue dada los 10 asuntos, las 10 palabras. También en el Sinaí, cuando el pueblo se fue y Moisés sube de vuelta, también se le dio las normas o los detalles de del tabernáculo, del desierto, de las vestiduras sacerdotales y muchos otros mandamientos, pero no todo. En la medida en que ellos van caminando, después que Moisés baja la segunda vez, que él bajó del Sinaí, donde le brillaba el rostro y el pueblo estaba asombrado porque el pueblo se había apartado del Eterno, y ahora Moisés tenía un brillo en el rostro, el cual él cubría con un velo, porque la Torá era difícil de entender, el mandamiento era difícil de entender. Esta es la metáfora de haber cubierto su rostro. De hecho, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo nos dice que antes el pueblo veía a la Torá como Moisés con un velo puesto, pero ahora cuando llega Yeshua, el velo es quitado. ¿Pero es quitado para qué? Para ver la Torá con más claridad. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, el sacerdocio de Jehová, no
permite que ellos participen de los funerales del pueblo. Cuando ellos salen de Egipto, en Egipto el sacerdocio era especialmente diseñado para los muertos, especialmente diseñado para los muertos. Hay un lugar en Luxor, ahora mismo allá en Egipto, donde que se llama el Valle de el Valle de los Reyes, que extrañamente le llaman el Valle de los Reyes. No sé por qué, porque en ese valle, aunque son las tumbas de los reyes, todos están muertos. So, en Israel hay un valle que se llama el Valle de los Patriarcas, que era por donde todos los patriarcas pasaron. Pasó Abraham, Isaac, Jacob y era el valle más importante, de hecho, que se encuentra cerca de Samaria, por donde pasaban los reyes, donde pasaban los patriarcas, los vivos. Este valle que usted está viendo aquí en pantalla es el Valle de los Reyes, porque aquí se han encontrado más de 22 diferentes faraones y sus tumbas. Y en ese valle ellos enterraron a los faraones, ¿verdad? En Giza, que es más hacia el norte, ¿verdad? Más cerca de Memphis, en Egipto, están las pirámides. Y las pirámides de Giza, pues, es donde están los faraones más importantes. Por eso eran enterrados sobre tierra. Luego, con el pasar del tiempo, este Valle de los Reyes, por cierto, tiene aproximadamente 2500 años antes de la era común. Ese valle fue diseñado porque de las pirámides la gente se robaba los tesoros y las cosas. Pero en este valle que usted acaba de ver, que yo le enseñé ahí la foto, pues ellos los enterraron bajo tierra y más adentro, más lejos, porque tenían el problema que la gente se robaba los tesoros. ¿Y por qué la gente se robaba los tesoros? ¿Qué representaba eso? Lo que representaba era que cuando una persona se moría, especialmente un faraón, los sacerdotes se encargaban de preparar todo el camino hacia el más allá, o hacia lo que le llaman ellos el mundo de los muertos. Y era tanto así que ellos preparaban toda una ceremonia completa para mostrar todo el proceso de la vida después de la muerte. Y estos sacerdotes, representaban la vida después de la muerte, ¿ok? Y cuando ellos hacían estas ceremonias, lo que estaban dando a entender era que el cuerpo no moría, sino que era embalsamado y era necesario que ellos fueran equipados para para la travesía hacia el mundo de los muertos. Y estas personas que morían no hacían ningún trabajo laboral, porque ellos eran reyes. Entonces se llevaban a todos estos siervos que usted está viendo ahí. Estos eran sus siervos. Cada uno de ellos tiene una inscripción. Si se fija, en estas estatuillas fueron encontradas en el Valle de los Muertos. De hecho, encontraron una caja entera con muchos de esas estatuillas, los cuales eran los que iban a servir a esa persona que murió en su travesía hacia el Valle de los Muertos. Y para ellos poder tener esta, si se quiere, bendición o este privilegio, ellos tenían que tener sacerdotes, los cuales eran especializados para embalsamar sus cuerpos, para prepararlos de tal manera que los pudieran enterrar en un lugar. Ahí estaba el muerto, le ponían todos sus siervos, le ponían comida, le ponían juguetes. Si fuera en el caso de Tutankamen, por ejemplo, Tutankamen es una de las tumbas más opulentas que hallaron en Egipto, de las más opulentas. Tesoros, encontraron prendas, carruajes, sarcófagos llenos de dinero, comida preparada. Tenían pollos, tenían piernas de
de animales, tenían dátiles, y los dátiles le sacaban la semilla para que no tuviera que escupir la semilla. Era algo bien impresionante. Ajos, cebollines, todas estas cosas encontraron en la tumba de Tutankamón. Y este sistema dogmático de creencia, Jehová hace un contraste con sus sacerdotes. Y les dice a los sacerdotes de Jehová, los hijos de Aarón, que no tengan nada que ver con los muertos. Que no tengan nada que ver con entrar a la tumba de un muerto. Que no tengan nada que ver con pasar tiempo en casa donde haya una tienda, en el caso del desierto, una tienda con un muerto. ¿Por qué razón? Porque Jehová no trabaja con los muertos. El salmo, David escribió en un salmo: te adorará el polvo, Jehová, acuérdate de mí. No dejará para siempre mi alma en el Seol, entre los muertos, porque entre los muertos no hay adoración. Jehová tiene un plan para resucitar a los muertos que le hayan servido. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que ver con esa travesía hacia la muerte, con esa travesía hacia el Seol, o si hay un mundo después. Por esa razón, Jehová le dice a los sacerdotes en el Levítico, en esta porción, que no tengan ninguna relación con los muertos. Mire lo que dice en el libro de Ezequiel. Le voy a mostrar el libro de Ezequiel, capítulo 44, que es parte de la Haftará de esta semana. Sin embargo, los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc, que cumplieron con mi ordenanza relativa a mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos sí se acercarán a mí para servirme y estarán de pie delante de mí para ofrecerme el cebo y la sangre. Dice Jehová: ellos sí entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y cumplirán con mi ordenanza. Sucederá que cuando entren por las puertas del atrio se vestirán con vestiduras de lino. Cuando sirvan las puertas del atrio interior y dentro del templo, no se cubrirán con tela de lana para que no suden, obviamente. Tendrán turbantes de lino sobre sus cabezas y pantalones de lino sobre sus lomos. No se ceñirán nada que les haga sudar. Cuando salgan al pueblo, al atrio exterior, se quitarán las vestiduras con que habían servido, las dejarán en las cámaras del santuario y luego se vestirán con otras vestiduras, no sea que con sus vestiduras transmitan santidad al pueblo. ¿Ok? Muy bien. No se raparán sus cabezas, ni se dejarán crecer el cabello, solamente lo recortarán. Este verso es importante, el anterior, perdóneme, que me quedé pensando, que ellos transmiten santidad al pueblo. Sin embargo, cuando una persona está en la presencia de un muerto, transmite impureza a otra persona que entra en contacto con ellos y son impuros hasta el anochecer. ¿Ok? Mientras que los sacerdotes pasan tiempo en la presencia, en el templo de Jehová, donde hay vida, y sus ropas se impregnan de pureza, de santidad, y esa misma pureza la pueden transmitir a una persona. ¿Y cuál es el problema con eso? Deberían hacerlo y irse con el pueblo. Es que no todo el mundo es digno de estar en la presencia de el Eterno, o no todo el mundo es digno de cargar esa santidad. ¿Qué quiere decir digno de cargar la santidad? Que no todo el mundo carga en sí la capacidad de recrear la vida que Jehová tiene, la santidad. Dignidad en el antiguo Medio Oriente, especialmente para la Torá. Dignidad significa que tú eres capaz de representar o duplicar a tu rey, a tu Señor, en el caso de nosotros, a Jehová. Si tú quieres ser digno delante de Jehová, tú tienes que ser capaz de duplicar o de ser a imagen y semejanza como Él nos creó, a imagen y semejanza de Él. Eso es dignidad y no todo el mundo está listo para eso. Vamos a seguir leyendo. No se raparán sus cabezas, ni se dejarán crecer el cabello, solamente lo recortarán. Ningún sacerdote de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar al atrio interior. No tomarán por esposa viuda ni una divorciada
una viuda o divorciada, sino solo vírgenes de la descendencia de la casa de Israel, o una viuda que sea viuda de un sacerdote. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Ok, voy a brincar rapidito porque no me queda mucho tiempo. Verso 25. No entrarán donde haya alguna persona muerta, de modo que se contaminen. Pero sí se les permite contaminarse por causa de padre, madre, hijo, hija, hermano o hermana que no haya tenido marido. Pero después de su purificación, le contarán 7 días. Y el día que entra al santuario, al atrio interior para servir en el santuario, ofrecerán sacrificio por el pecado, un jata'a, una ofrenda jata'a, dice Jehová. Aquí inclusive el profeta Ezequiel nos enseña la importancia de que un sacerdote no esté en presencia de un muerto. Los sacerdotes egipcios, cuando una persona moría, se dejaban el pelo largo, se dejaban crecer el pelo en honor a la persona que murió. Esas eran las prácticas de Egipto. Habían 2 tipos de sacerdotes, los que tenían el cabello regular y normalmente un sacerdote de alto rango en Egipto se rapaba la cabeza. Pero cuando tú veías a un sacerdote egipcio con el cabello largo, es porque alguno de sus parientes murió. Ahora, el que es sacerdote en Egipto representaba al muerto y lo preparaba y lo embalsamaba. Eso era un negocio bien grande en el área de Luxor, donde está el Valle de los Reyes. Era un negocio. Cobraban por eso, y inclusive ahorita, esta mañana, mientras estudiaba, encontré una información acerca de unos hallazgos arqueológicos del año 2016-17 en lo que embalsamaban inclusive animales. Entonces habían gatos embalsamados y junto a todos esos gatos habían unos objetos embalsamados que no tenían nada dentro. Y según los arqueólogos dicen que eso era parte de una práctica comercial donde engañaban a algunas personas diciéndoles que les habían vendido un gato embalsamado para su travesía en el mundo de los muertos. Sin embargo, no tenía nada ese embalsamamiento, o no tenía nada porque era más barato. La persona que murió no tenía dinero para comprar un gato embalsamado para su travesía y embalsamaban cualquier cosa o enrollaban en lienzos cualquier cosa y le decían, cuando le escribían, le ponían esto es un gato embalsamado, y la persona, el muerto, iba entre comillas protegido. Ve hermano, nosotros no estamos atados a ese tipo de dogmas, porque nosotros sabemos que Jehová es un Elohim de vivos y no de muertos. Jehová no trabaja con los cadáveres, porque una vez uno muere, ahí se acabó todo. Una vez se acaba la vida, se acaba todo. Mire cómo Yeshua lo dice, se lo dice a los saduceos, y con esto voy a terminar. Mateo capítulo 22. Los saduceos vienen un día para probar a Yeshua. Dice aquí, aquel día se le acercaron unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Había pues 7 hermanos, ¿verdad?, entre nosotros, y el primero tomó mujer y murió, y como no tenía descendencia, ¿verdad?, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera sucedió que también con el segundo y el tercero, hasta los 7, todos se murieron y la mujer no tuvo hijos. Pues el problema era la mujer ahí, había que tener cuidado. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, y ellos no creen en la resurrección, ellos están probando a Yeshua, puesto que todos la tuvieron. ¿De cuál de los 7 será mujer? Y Yeshua viene y le dice, erráis porque no conocéis las escrituras, ni tampoco el poder de Elohim, porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir que son como los ángeles? Los mensajeros de Jehová.
que están en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que lo que os fue dicho por Elohim? Yo soy el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Elohim no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Esta expresión, Yeshua le está considerando, haciendo considerar a los saduceos que Abraham, Isaac y Jacob para Elohim aún vive. Para Elohim ellos aún viven. ¿Qué quiere decir? Hay la esperanza de resurrección, está la esperanza de que volvamos, porque si no, tendría que haber dicho, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac y yo fui el Dios de Jacob. Ya no más porque ellos no viven. Si ellos están muertos ya no tienen Dios. Pero como están vivos, Elohim sigue siendo un Elohim de vivos y no de muertos. Mañana voy a estar compartiendo con los caballeros más acerca de este verso, así que espero que busquen en la descripción de este video abajo el enlace para que se conecten a las 11 de la mañana con Casa de Israel Yará y el estudio de los caballeros a las 11, igualmente que el de las damas. Las damas se reúnen, Mujer de Valor, a las 11 de la mañana vía Zoom. Así que los espero mañana. El Eterno les continúe bendiciendo. Shalom.